Bueno, ahí creo que estamos grabando. Muy bien. Eh, Estamos acá con Sebastián, con Janina, directora de Educación a Distancia, con David. Hoy en particular vamos a estar hablando en este webinar que oficia, digamos, de lanzamiento de lo que sería la tercera edición de la Diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada al ejercicio profesional. Eh, Estamos muy contentos porque ya tiene más de 90 alumnos las primeras dos ediciones. Arrancó el año pasado, en 2026, y básicamente esto nació por una necesidad concreta. Todos los que estamos acá, claramente estamos entendiendo que está pasando algo, ¿no? Que hay algo importante pasando, transcurriendo en el mundo, una revolución de la cual no nos tocó, al menos como generación, ninguna otra igual. Eh, y de alguna manera algunas cosas se van estandarizando de a poco, o vamos encontrando algunas tendencias que logran estandarizarse, si bien estamos todavía en una etapa muy temprana, ¿ok? O sea, la inteligencia artificial, para ponerlo en términos de alguna manera simplistas, todavía está en una etapa en la cual, en lo que era el teléfono, bueno, todavía estamos en el teléfono ese de ladrillo, ¿no es cierto? Y no llegamos al Nokia 1100 todavía, ¿no? Aparentemente se está logrando el Nokia 1100. Imagínense todavía lo que va a ser cuando se logre el smartphone. En esta misma lógica, la diplomatura en inteligencia artificial aplicada nace con esa necesidad concreta, que es una revolución que atraviesa todas las profesiones, no solamente las profesiones técnicas, no solamente aquellos desarrolladores o gente de tecnología que ya de alguna manera lo vio venir un poco antes a todo esto, sino que empieza a atravesar todas las profesiones en muchas tareas. Y bueno, esta diplomatura trata de ordenar un poco y dar un pantallazo por diferentes aspectos de las aplicaciones de IA, siempre desde el punto de vista de un profesional. Así que bueno, hoy vamos a estar con David, me presento brevemente, y la dinámica va a ser que los primeros 10 minutos vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser esta diplomatura, digamos, cuál es el enfoque, cuál es la esencia, nos saquemos dudas. eh, y después, si nos gusta, vamos a dejar un rato para poder dar un adelanto de la primera edición, de la primera clase sería, que en esta ocasión la va a dar David Basset. Un adelanto en el cual podamos entender un poco un pantallazo general de algunos, no en profundidad, algunos de los alcances que puede llegar a tener este trayecto de 18 encuentros, de 18 clases, ¿ok? Así que bueno, se agradece muchísimo, gracias ahí Lachito, Horacio, todas las personas que prenden la cámara, porque ya son las 7:10 de un miércoles previo a un feriado largo, así que suma mucho del otro lado ver caras, reacciones, y ya que somos pocos, poder aprovechar para interactuar. O sea, que esto no sea Con el un, cansancio emocional de ayer, así que Claro, claro, estamos todos con el cansancio de ayer. Así que bueno, aprovechemos, anímense ya que somos pocos, a abrir el micrófono y sacarse dudas, ¿ok? No sé si, bueno, Seba, Yani, quieren comentar algo más antes de que empecemos a hablar en particular, los primeros 10-15 minutos sobre la diplomatura y cuál es el enfoque para quién está dirigido y algunas cosas particulares. Bueno, no, de mi parte darles la bienvenida, agradecerles obviamente que estén acá hoy en la previa de un feriado y después de todo el desgaste emocional que tuvimos ayer. Eh, Decirles que bueno, que es esta diplomatura que ya va por su tercera corte, va a abrir la tercera corte, la verdad que viene dando unos resultados muy interesantes respecto de los proyectos que están presentando las que la realizan, cómo después lo pueden llevar a cabo en sus lugares de trabajo, y eso me parece que es de lo más interesante, ¿no? Porque no queda en algo abstracto y que después no pasa más nada. Bueno, no, acá hay algún proyecto concreto que se puede hacer, que se puede implementar, entonces me parece que es una oportunidad más que
interesante, propicia y como decía Guille, bueno, la IA va avanzando todo el tiempo, estamos en los inicios de algo que va a ser seguramente mucho más grande, entonces, nada, una de las mejores formas es ir entendiendo, ¿no? De qué se trata esto, cómo funciona, en qué la puedo utilizar, cómo. Así que bueno, de mi parte agradecerles esto y bienvenidos y nada, las puertas de UCEL están a disposición. Bueno, buenísimo. Arrancamos nomás. Me presento brevemente. Les voy a dejar una consigna mientras me presento, ya que no somos tantos. Podemos escribir en el chat cada uno a qué se dedica, si es estudiante avanzado, si es profesional de algo en particular, digamos, cortito, en una oración. Así vemos también más o menos qué tipo de perfiles tenemos acá. Si se van animando a escribir ahí en el chat vamos conociéndonos un poco, aunque sea. Me presento yo brevemente. Soy Guillermo Seifert, soy el director de esta diplomatura en inteligencia artificial, que como bien mencionamos va a arrancar su tercera edición. También soy ingeniero industrial, tengo un posgrado en gestión estratégica de inteligencia artificial y automatización empresarial. Soy el cofundador de la comunidad Virría, una comunidad que tiene más de 500 personas, 500 miembros de acá de la región de Rosario, eh, que bueno, una comunidad de inteligencia artificial, justamente de interesados, de gente que le interesa la inteligencia artificial y no necesariamente la entiende todavía, pero entiende que está pasando algo. Y que bueno, por suerte está creciendo cada vez más, es gratuita esa comunidad, es un buen punto de partida para conocer otras personas de networking. Y también soy el cofundador de lo que es CRIA. CRIA es una empresa que capacita organizaciones en inteligencia artificial y venimos trabajando con más de 13 organizaciones de la ciudad de Rosario en cómo hacer para que un equipo de un área adopte estas herramientas de inteligencia artificial que de alguna manera ya, y particularmente en 2026, cuando estamos hablando, ya empezó a tener resultados y calidad sorprendentes en muchos casos para ciertas tareas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un desafío también en, bueno, para el equipo puntual de administración, de finanzas, de legales, de diferentes rubros en diferentes empresas, cómo hacer para empezar a adoptar estas prácticas. Eso lo venimos trabajando con CRIA. Y bueno, también estoy en un programa que se llama IA Sin Espuma en Marga TV, que hablamos de inteligencia artificial. Lo menciono porque creo que esta actividad académica, digamos, que venimos haciendo, es parte de un ecosistema y también una de los principales valores más allá del conocimiento de participar de estas diplomaturas es que te llevas un montón de contactos, te llevas un montón de personas del ambiente que están, a ver, son más de 9 docentes en 18 clases, que bueno, son especialistas en diferentes segmentos, en aplicación de ella en diferentes cosas. em, y todo el ecosistema regional, ¿no? Acá la mayoría, me imagino, también somos de acá de la región y también apostamos mucho por lo presencial, por eso la misma diplomatura tiene un primer encuentro presencial y un último encuentro presencial. El resto se puede hacer 100% online. O sea, el que no pueda asistir la puede hacer igualmente 100% online, pero fomentamos estos encuentros que generan, bueno, este intercambio de conocernos un poco más, aprovechar que la propuesta tiene mucho peso acá en Rosario. Y bueno, quiero reforzar un poco de dónde nace todo esto, de dónde nace esta propuesta. Nace de que claramente, como mencionaba antes, estamos atravesando un momento muy particular. Ya la IA no puede quedar en manos técnicas y se necesitaba en Rosario una propuesta que no sea necesario conocimientos técnicos profundos para poder incorporar la aplicación de estas tecnologías en el día a día de cada uno, ¿no es cierto? Eh, Hay muchas propuestas en Rosario para estudiar inteligencia artificial, algunas más basadas en estadística, algunas más basadas en la teoría que hay detrás, que es muy fuerte, técnica e importante, por supuesto, algunas más basadas en quizás tecnicaturas más de largo alcance, y no existía en Rosario, en la región y en Argentina muy poco, ahora empiezan a aparecer, a una propuesta que, bueno, intente hablarle al
profesional de la comunicación, al ingeniero industrial que lo está usando, que lo quiere usar, al profesor o al diseñador. Yo veo acá un montón de trabajos que claramente esos trabajos, esas profesiones, tienen un porcentaje de tareas automatizables y un porcentaje de tareas que no son automatizables. Y por lo general, y esto ya empezamos a un poco la capacitación, lo que estamos viendo, al menos en 2026, es que la calidad es muy grande de los resultados y que ese porcentaje de tareas automatizables no es que se automatizan al 100%. ¿No es cierto? Hay como un mito, algo hablará David ahora, no me quiero adelantar, pero hay un mito de que, bueno, a partir de ahora las tareas se reemplazan al 100% con IA y bueno, en verdad lo que termina sucediendo por lo general es que en ciertas tareas se puede automatizar en un gran porcentaje, ¿no? Vamos a ir arrancando con ciertos conceptos que es lo que estamos viendo que sucede. Eh, Profesiones muy, muy interesantes las que estoy leyendo acá. Nace con esta idea y bueno, básicamente esto empieza el 29 de julio, se dicta los días miércoles de 6 a 8:30. Son 18 encuentros en total, empezando el 29 de julio, terminando el 25 de noviembre, creo. En total es una carga de 90 horas reloj. 45 horas son sincrónicas, es decir, mirando el contenido y participando de la clase, y 45 horas de actividades prácticas que se hacen a través de la plataforma y lo que mencionó Yani recién, el proyecto final. Me parece muy importante no solo que vayamos haciendo ejercicios prácticos a medida que vamos avanzando en lo que es la diplomatura, sino que también al final de esta diplomatura los últimos 4 encuentros son particularmente enfocados en un proyecto que ustedes mismos van a realizar y que van a compartirlo, ¿ok? Lo van a compartir, lo van a presentar ante los demás y ante la siguiente corte, ante la siguiente edición. O sea, de hecho, ustedes están invitados, formalmente invitados, el 23 de julio a las 6 de la tarde, en la sede de Pellegrini de la UCEL, a poder ver los proyectos de la edición anterior. Es decir, ver en qué terminó de manera práctica el recorrido que hicieron los alumnos de la segunda corte, ¿no es cierto? Eso están invitados a participar el 23 y también el 29 entonces va a arrancar la primera de estas clases. ¿De qué trata? Como bien mencionaba la dinámica, el primer encuentro es presencial, el último también, y en el medio son encuentros virtuales. ¿Para quién está enfocado? es- no es necesario tener conocimientos técnicos, está orientado a profesionales de diversas áreas, a graduados recientes o a estudiantes avanzados de distintas disciplinas que lo que quieren en realidad es, el objetivo final es incorporar este nuevo hábito, porque lo que está pasando también con la inteligencia artificial es que estamos necesitando incorporar una nueva forma de interactuar con la Internet, vamos a llamarle entre comillas, ¿no? Una nueva forma de interactuar con los datos. O sea, lo que está pasando es que tenemos que ir acostumbrándonos a que en muchos casos, en muchas tareas, no en todas, ya ahora vamos a tratar de distinguir cuáles sí y cuáles no, vamos a orquestar asistentes, vamos a orquestar agentes, ¿no es cierto? Y eso es una habilidad, que no, ¿por qué la tenemos que tener todos? Hoy es una habilidad el hecho de saber pedir, saber comunicar. Estamos atravesando la revolución de la comunicación, ¿ok? Es una revolución en el sentido de que ya se está viendo en muchas profesiones, desarrolladores que verdaderamente, y particularmente en enero de 2026, cambió por completo la forma de desarrollar. Ya en cualquier desarrollador de una empresa que se tome en serio, digamos, las cosas, ya hoy no puede codear más manual. O sea, se bajó una política en cualquier empresa seria de desarrollo de software que no se desarrolla más manual. ¿Por qué? Porque ya la productividad no es por 30% más o 50% más. Se puede generar una productividad de 10 veces más, ¿no? Entonces, y hay que decirlo con estas palabras, y van a ver los webinars anteriores de las anteriores ediciones. Yo fui un poco más conservador con lo que decía. Sin embargo, hay que decirlo con estas palabras.
Eh, Hay una crisis de productividad en ciertos rubros, empieza pasando en lo que es el desarrollo, va a seguir o sea, está pasando en este momento con lo que es legales, administración, finanzas, contabilidad, y van a seguir ocurriendo a medida que transcurra el tiempo estos resultados que son tan sorprendentes en muchos casos, la calidad que se puede conseguir, que no se puede esquivar la mirada de que, bueno, es muy conveniente incorporar este tipo de tecnologías. Entonces, volviendo a lo que es la diplomatura, eh, está orientada justamente para ese profesional que, bueno, entiende que está pasando algo, que escucha esa frase dando vueltas del CEO de Nvidia, que dice, bueno, la IA no te va a reemplazar, te va a reemplazar una persona que use IA, ¿no es cierto? Hay una frase que está dando vueltas hace mucho tiempo, obviamente que tiene una mayor profundidad, podemos, y de hecho nos encanta, y la comunidad es un espacio para debatir, para hablar en profundidad sobre muchas cosas que la IA viene a revolucionar, ¿no es cierto? O sea, la IA viene a revolucionar muchos aspectos de la sociedad. Acá en particular nos vamos a concentrar en el aspecto profesional de cada uno, pero bueno, es hermoso y los días que hablamos de ética, va a pasar en una de las clases de ética, son hermosas, porque básicamente los debates que se generan son hermosos, desde qué es ser inteligente hasta qué nos hace humanos, que de alguna manera esto vino a hacernos replantear qué es lo que nos hace humanos. Si pensamos que hasta hace poco la inteligencia nos hacía humanos, evidentemente no. Bueno, nos viene a redefinir como humanidad un montón de conceptos muy interesantes para profundizar. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Volviendo a lo que es la diplomatura, tiene un programa de 4 módulos, en el cual se hace un recorrido. Las primeras tres clases son eh, de una introducción a estos fundamentos, a estos conceptos necesarios de entender, eh, y ya después de ahí vamos empezando profundizando cada vez más en diferentes áreas, en la comunicación, en el marketing, en la generación de imagen, en la generación de videos, utilizando las herramientas, la curaduría de herramientas que hacemos en esta propuesta formativa, que es uno de los principales valores también de la propuesta de formación, que es, bueno, de todo lo que está pasando, hoy curamos estas herramientas. Por ejemplo, Notebook LM, Claude, ChatGPT y Gemini. Bueno, vamos a profundizar en esto, que por lo menos de estos últimos 6 meses son las herramientas que entendemos que están agregando muchísimo valor entre las 1000 herramientas que podemos encontrar en Internet de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y profundizar sobre eso. Una vez que terminamos ese módulo 2, donde repasamos esas tecnologías, esas herramientas de vanguardia, eh, cu- curadas, y repasamos aplicaciones en el marketing, en la comunicación, en imagen, en video, bueno, ya pasamos a una técnica de uso avanzado de inteligencia artificial, donde ya no solamente nos quedamos con esta interfaz, sea ChatGPT, Cloud o la que sea, sino que vemos qué se puede hacer por detrás. ¿Ok? Damos un pantallazo inicial a algo que por lo general siempre fue del mundo del desarrollo, pero que ahora cada vez más está al alcance de la mayoría. ¿Qué es? Bueno, cómo integrar una herramienta con inteligencia artificial. Cómo hacer para utilizar lo que se llaman las APIs, estos enchufes, entre comillas, de los sistemas, cómo integrarlos, cómo utilizar los modelos de IA sin entrar a chatgpt.com, sino usando lo que llaman la API de ChatGPT, qué cosas nos desprende, qué universo nos desprende. Y por último, un módulo de adopción y uso estratégico de IA, porque uno de los principales cuellos de botella, y hay que decirlos con estas palabras, uno de los principales cuellos de botella de la aplicación de inteligencia artificial no es la tecnología, es justamente la capacidad de darnos cuenta en dónde podemos aplicarla. Y eso también tenemos algunas clases donde profundizamos con especialistas en cómo hacer para detectar qué automatizar, qué no, cómo incorporar ese hábito. Y es muy importante en lo que cada uno haga. Y por último, como bien comentamos, un proyecto donde se va a hacer una automatización, se va a ejecutar una automatización con herramientas como Claude Cowork, digamos decir, Claude Code, Claude Cowork, un Claude avanzado. Vamos a usar herramientas como N8N o Make, que también te permiten integrar sistemas, hacer automatizaciones un poco más complejas.
Así que bueno, esto es un poco lo que sería el programa, que está dictado por más de 9 docentes especialistas en diferentes rubros. David Basset, Juan Ignacio Gerini, Gisela Signorelli, Mario García, Diego Boni, Alejandro Rodríguez, Rodrigo Asiani, Martín Cabrera, Axel Jutorán. Muchos dueños de empresas acá de la región, divulgadores de IA, desde el punto de vista algunos más técnico, otro desde la aplicación al marketing, otro desde la ética, otro desde diferentes puntos de vista para poder justamente llevarse ese pantallazo en las 18 clases y el objetivo final de no solo el proyecto, sino eh, yo creo que lo más importante que les puede brindar esta propuesta es cambiar ese hábito, hacer ese ejercicio de decir, bueno, incorporé este hábito y cada vez más me estoy dando cuenta dónde lo puedo usar y dónde no, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata, en resumidas cuentas, lo que es la diplomatura. Abro acá un espacio de consulta de lo que es la diplomatura y ya arrancamos con lo que es la parte de la charla capacitación, que también les va a dar a ustedes un pantallazo de la esencia con la cual llevamos adelante los contenidos, ¿no es cierto? Así que no sé si alguno o alguna tiene una pregunta, libre el micrófono y siéntanse libres, ¿eh? Bueno, entiendo que no hay consultas. Gracias, Nahuel. Vamos a comenzar, si les parece. También se pueden animar por hacer por chat preguntas. Nada más por curiosidad. ¿Alguno de los que está acá llegó, nada, a través de la comunidad? ¿Conocía la comunidad Virría? No sé si ahí veo varias caras conocidas que pueden llegar desde ahí. Si pueden levantar la manito. Eh, Yo, ahí está, Nahuel. Bueno, un no, gusto. la verdad que me encantaría ya la próxima vez que hagan algo en Rosario ir. Yo soy de Arroyo Seco y trabajo remoto y como siempre comento, a veces trabajar remoto de casa, que te aísla un poco de todo la sinergia que se siente trabajar en una oficina o en grupo y tener estos encuentros tan cerca y lo voy a aprovechar, así que en los próximos eventos allá me verán. Buenísimo, espectacular, Noel. Bueno, gracias, chicos. Vamos, ¿te parece, David, que compartas y arranquemos? ¿Eh? Dale nomás. Dale nomás, compartí vos y mandale. ¿Comparto yo? Sí. Dale, espera. Dame un segundito. Ahí me dice la pregunta, el horario de cursada sería de 18 a 20:30. Los miércoles, 18 a 20:30, desde el 29 de julio hasta el 25 de noviembre. De cualquier manera, al final de esta charla vamos a volver a profundizar un poco más ya clase por clase y entender un poquitito más algunas cosas de la dinámica. Si es que queda alguna duda, pueden también consultarla al final si se les ocurre durante el transcurso de la charla. Bueno, me indican, por favor, a ver si están viendo la pantalla. Sí, Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Me presento un poco. Bueno, ahí ya Guille ya hizo su presentación. Eh, mi- se me fue para atrás. Ahí está. Mi nombre es David Acecho, también soy ingeniero industrial. Tengo 25, ya 26 años de trayectoria en consultoría IT y vengo del desarrollo tradicional. Dirigí, fui parte de la dirección de una de las empresas más antiguas de la ciudad de Rosario, que hacía desarrollo de software a medida, una empresa familiar y bueno, a través de la comunidad lo conocí a Guillermo y estoy colaborando en un montón de proyectos con él y ahora también acá en la docencia, empezando un poco a tratar de charlar y, y de que entiendan un poco en este webinar y que se lleven la idea de por qué es tan útil la diplomatura esta que se ha creado y el momento correcto para las personas que piensan que por ahí uno ya se está quedando atrás, o esto arranca y cambia, como dijo Guillermo, mes a mes. Pero me parece que durante el correr de estos meses, de estos 7 meses, sobre todo el 2026, eh, han generado
más que nada un boom, como por ejemplo lo que podemos ver en esta foto, que esto es la reunión del G7, que se llevó a cabo hace aproximadamente un mes atrás. Estaban los 7 principales autoridades del mundo y se sentaron en la mesa de esas 7 principales autoridades del mundo los CEOs principales de las empresas de inteligencia artificial. Esto no es solamente como para que entendamos el nivel de importancia que tiene y se ha llegado a tener para que en esa mesa donde se toman las principales decisiones del mundo estén a manera de consulta 7 CEOs de empresas privadas, ¿no? Otra simbología parecida a esta puede ser, bueno, la encíclica que dio el Papa y que una institución tan antigua como la Iglesia Católica se centre en su encíclica, en el impacto que va a tener esta tecnología en la sociedad o que ya está teniendo, evidentemente da señal total de que esto ya no es una burbuja o si bien hubo en su momento y quizás todavía hay un marketing muy grande de estas empresas, la realidad está que al día de hoy las aplicaciones que tienen, el potencial que tiene esta tecnología y cómo viene impactando, como mencionó Guillermo, sobre todo en la industria del software, y ahora ese impacto que empezó en la industria tecnológica se traslada al resto de las industrias, eh, es muy grande. Y esto hay que tomarlo realmente como una revolución. Eh, Nosotros yo creo que estamos, y hablo de todos, la sociedad, en un momento muy especial donde en este webinar, en esta diplomatura, uno va a poder adquirir esos conocimientos y esas herramientas que nos permitan dar un salto de ventaja y estar en la frontera de la aplicación de estas tecnologías en los ámbitos diferentes en los que trabajemos cada persona. Eh, con lo cual, eh, acá es fundamental no solamente el poder adquirir los conocimientos que transmite esta diplomatura, sino la iniciativa propia y el poder crítico propio para poder empezar a imaginar y evaluar cómo llevar a la práctica los conocimientos que uno vaya adquiriendo a través de los diferentes docentes que participen en esta diplomatura. Bueno, continuando un poco con ello, vamos a dar un pantallazo. Este gráfico representa el total de la humanidad, de los 6,8, perdón, de los 8.200 millones de personas aproximadamente que se cree que somos. Cada cuadradito representa 3,2 millones de personas. Este es un gráfico realizado por la empresa Anthropic, más allá, calculo que por febrero, en un informe que tiró, donde lo que representan todos esos cuadraditos en grises son la gente que todavía no usa o no utilizó la inteligencia artificial de una manera cotidiana o prácticamente cotidiana, con 3 veces por semana aproximadamente. Los cuadrados representados en verde son la gente que ya sí la utilizó. Los amarillos son los que están pagando una suscripción de alguna de las herramientas que hay allá afuera de inteligencia artificial. Perdón, los amarillos son, sí, los que están pagando, y el rojo exclusivamente la gente que ya desarrolla con estas herramientas, más allá de charlar con la interfaz de chat, utiliza esta herramienta para algún desarrollo mayor o alguna automatización, sobre todo del lado de los programadores o también recientemente algunas actividades que ya empiezan a utilizar esas herramientas. Como verán, dirán, bueno, es muy poco la gente que está utilizando esto, pero hay que tener en cuenta de que del total de la humanidad, un tercio casi aproximadamente no cuenta con el Internet, y de los otros 2 tercios hay un tercio más que tiene una brecha digital que es muy grande como para poder llegar a adoptar por ahora estas tecnologías. Eh, con lo cual, si nos resta el último tercio, en el cual nos insertamos aproximadamente todos, y teniendo en cuenta que esto es a febrero, ya hay una mitad de ese tercio que ya está utilizando estas herramientas de alguna manera, un poco con cierta
cotidianidad. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque con ese nombre se agrupa un montón de cosas y se piensa que se surgió recientemente. No, la inteligencia artificial viene de los albores de la computación en los años 50 y donde Alan Turing, como otros, la definió como cualquier herramienta digital que pueda imitar algún comportamiento del ser humano. Con lo cual, ahí no solamente está la parte del lenguaje, sino que puede ser hasta el hecho de una actividad como jugar al ajedrez, alguna actividad lúdica. De hecho, las primeras noticias de inteligencia artificial, sobre todo a nivel cotidiano, las vimos en los años 90 y 2000 con Deep Blue, con ganándole al ajedrez a Kasparov, bueno, y posteriormente desarrollos de la empresa de Google, con respecto a ganarle a este juego que ahora se me fue el nombre, el Go, el juego oriental, que es el juego teóricamente más complejo diseñado por el hombre, por ahora. Dentro de ese rubro de inteligencia artificial, en algún momento aparecieron los que se llamaban las herramientas de Machine Learning, y dentro de esas herramientas de Machine Learning, que tendrán alrededor de 16 años más aproximadamente, y que eran herramientas destinadas más que nada a la parte de predicción y a la parte de clasificación, eran herramientas netamente de estadística, aparecen los famosos IA generativas, que esas IA generativas, eh, esas IA generativas fueron diseñadas hace ya bastante tiempo, 5 o 6 años, pero quedaban circunscriptas al ámbito privado de los laboratorios de las empresas. ¿Cómo se entera la comunidad mundial de esto? Y cuando aparece el famoso ChatGPT, donde la empresa OpenAI lo que hace es mostrar al mundo una pantalla de interfaz donde uno podía chatear con estos, vamos a llamarlos cerebros, o ponerle esa metáfora, y modelos, y poder dialogar a través de estos modelos, obteniendo una respuesta con el lenguaje humano. Esto fue un boom. Bueno, ya sabemos todo más o menos cómo continuó en estos años a partir de esto, ese boom de estas herramientas, cuando recientemente, ya esto estamos hablando de lo que serían los asistentes de IA, todas estas interfaces que aparecen atrás, adelante de los modelos y que son las que nos permiten interactuar con los modelos, y que no son muchas, son alrededor de 7 interfaces o un poco más, sobre todo las más conocidas, las que son todas propiedad de empresas estadounidenses, perdón, y las orientales, que también tenemos algunas como DeepSeek y algunas otras. Bueno, hay que hablar sobre algunos mitos de todo lo que es la inteligencia artificial. Muchos dicen esto es similar a un Google, eh, como como que daría la impresión de que esto viene a reemplazar a Google en la forma que nosotros, como dijo Guillermo, interactuamos con Internet y la búsqueda de información. Y no es Google esto. Esto para mí es mucho más que, para todos nosotros es mucho más que eso, y hay que entenderlo. Porque acá hay a diferencia de Google, donde si bien ahora recientemente Google también cambió la interfaz y permite buscar algo de manera a través, que no sea tan catalogada como antes, que era a través de un link y un clasificador de información, que era lo que había en Google. Hay que verlo más como un asistente. ¿Por qué un asistente? Porque uno interactúa, va y viene con ese lenguaje humano que uno tiene, y eso permite, abre un montón de aristas posibles, no solamente en las capacidades, sino también en las limitaciones y también en la manera en que nosotros debemos aprender a utilizar de manera eficiente estas herramientas. Dentro de esa manera eficiente, tampoco hay que pensar que esto es mágico, de que viene, como se dice, a reemplazarnos 100%,
sino que por lo menos lo que respecta de acá a un gran tiempo, lo que va a pasar es justamente las personas que se capaciten y entiendan y aprendan y rompan la barrera de decir, bueno, le tengo miedo a esto, no me interesa, me parece muy complejo. Eh, la, Nadie necesita tener, así como están los corredores de auto, que saben manejar perfectamente un auto en una pista de carrera, la mayoría de nosotros utilizamos algunos vehículos y no necesitamos tener esa expertise para que nos sean realmente útiles. Bueno, lo mismo pasa con las herramientas estas de inteligencia artificial. Eh, Nos pueden ser por demás de útiles y tan útiles como antes de que existieran los vehículos de locomoción por combustión. Antes se manejaba a caballo y fíjense la cantidad de cosas que abrió el hecho de la aparición del automóvil. Bueno, esta tecnología es un salto similar. Entonces, tenemos que empezar a poder sacarse ese miedo que uno tiene de, no, yo no me subo a un automóvil o el que tenía cuando uno era chico y joven. Y bueno, y de a poco poder incorporarlas a la vida cotidiana de uno hasta que se nos vuelva totalmente natural. Cada uno encontrará la forma adecuada de adaptar esa utilización a la vida tanto personal como profesional. Y en ese espíritu está el hecho de entonces no en pensar e imaginar de que esta IA nos viene a reemplazar, ni siquiera imaginar de que se puede automatizar el 100% de alguna tarea, sino que se automatiza al día de hoy y nos puede servir no solamente como automatización, sino como pensarlo como un colega a la hora de nuestro trabajo cotidiano y gran parte de ese trabajo cotidiano. El otro mito que hay que descartar es eso de que esto se puede resolver de acuerdo a un prompt y que el experto en cómo redactar ese prompt puede, puede sacar, puede crear cualquier cosa. Esto no es así. Durante la diplomatura vamos a ver un montón de ejemplos de cuáles son las mejores prácticas como para poder tratar de entender cómo comunicarse correctamente con estas herramientas, pero la idea principal está en el desglosar las tareas. Y esto requiere, a pesar de que parece fácil, pensar absolutamente en un montón de cosas que uno da por sentado a veces y no lo ha pensado bien, cómo comunicar ese desglose de tareas, cómo hacerlo, incluso en tareas que para uno parecen sencillas, eh, y sobre todo, en lo mejor de los casos, está el hecho de explicarlas correctamente. Hay algo a tener en cuenta también. Todas estas herramientas son estadísticas y están entrenadas todos estos modelos para responder, si bien cada uno de estos modelos tienen sus sesgos, tienen por cómo han sido entrenadas, por qué tipo de datos, y eso también lo vamos a ver, de que en el correr y en la interacción con estas herramientas ustedes van a poder experimentar y ver en carne propia cómo pareciera ser que cada herramienta de estas tiene su personalidad, su utilidad. No es que hay una única IA que nos resuelve absolutamente todo, sino que cada una tiene como su sesgo. Por otro lado, si uno le hace una pregunta muy genérica a todas estas herramientas, la respuesta va a ser muy genérica. Entonces, estas herramientas, como cualquier ser humano, hay que darle y brindarle un contexto, y quizás aún mayor que un ser humano, de cómo, de qué es lo que uno necesita, qué es lo único qué es lo que uno pide, cómo pedirlo. Eh, Nosotros con Guillermo tenemos la experiencia de charlar con un montón de lugares e instituciones y creemos que todo este boom de la inteligencia artificial trae a la mesa, y también lo discutimos en la comunidad birria, eh, un montón de discusiones sobre el ser humano que no estábamos, que cotidianamente no pensábamos, como la dificultad de la comunicación, la dificultad
creemos notablemente que en el futuro las habilidades blandas de los individuos van a ser algo sumamente importante. Este, Así que bueno, es un ámbito como para que ustedes lo tengan en cuenta y más allá de la profesión que cada uno ejerza, va a haber una reconversión de todos nosotros en el sentido de tratar de incorporar a la especialización que tenga cada uno un montón de otras habilidades que antes quizás no le prestábamos tanta atención. Eh, bueno, con respecto a cómo pido algo, uno puede pedir un prompt sin nada, diciendo quiero una imagen de un perro, y probablemente todas estas herramientas lo que hacen es devolverle, como ejemplo, lo más probable. Y dado que estamos en el contexto del mundial, sería como patear fuerte y al medio. En este caso, si yo pido una imagen de un perro, me va a devolver un golden. En cambio, alguien que sabe de lo que trata y puede pedirle, por ejemplo, un prompt más específico, dándole mucho más contexto de su actividad. Por ejemplo, en este caso, alguien que hace diseño podría presentar todo esto, explicarle a la IA todo este tipo de características y le devolvería una respuesta muchísimo más adecuada a lo que el individuo requiere en ese momento. Pero de vuelta, si verán esto y ven lo que está redactado, yo por lo menos no podría haber redactado, y muchos de nosotros, a menos que nos dediquemos a diseño, no podríamos haber redactado una información así. Entonces, ¿para qué ponemos esto en esta, para qué tratamos de tocar este tema? Es entender que más allá perdón, la utilización de estas herramientas le va a dar mayor valor a la persona que cuente con los conocimientos y lo sepa comunicar a estas herramientas. Ese va a ser el que mayor jugo le pueda sacar tanto en su actividad cotidiana como en su actividad profesional, el valor a estas herramientas. David, ahí te sumo, Sí, si me permitís. sí, por favor. Se podría resumir en el que le sabe pedir a la IA es el que sabe evaluar el resultado también y es el que sabe del tema. Entonces, hoy la inteligencia artificial, el que la puede aprovechar, como bien dijiste, es la persona que ya tiene conocimiento de un tema y puede evaluar el resultado que te da, digamos. Y eso es algo muy importante que por ahí hay un mito dando vuelta de que, bueno, alguien cualquiera puede hacer cualquier cosa y la realidad es que no es así. Si bien uno de los usos de la IA, lo vamos a ver ahora cuando me toque hablar un poco más de los ejemplos, es claramente el hecho de que te ayude a saber cosas que no, por ahí no dominás, digamos, es un uso. El uso más, digamos, rápido, instantáneo, implementable hoy por hoy, está en la persona que ya hace algo. Perdón que interrumpí, David. No, 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 es totalmente válido. E incluso es el usuario que más responsable debería ser sobre el conocimiento que devuelve las propias herramientas, sabiendo que estas herramientas suelen a veces, si bien eso ha ido mejorando con el tiempo, suelen a veces responder eh, en determinadas situaciones elementos no correctos en su respuesta. Entonces, si uno está capacitado, si bien hay formas de, aún no sabiendo de un tema, poder chequear esa información, sea pidiéndole fuentes, sea pidiendo, contrastando con otras, las respuestas entre varias guías. Obviamente que si uno tiene el conocimiento propio, tranquilamente puede evaluarlo. Nosotros dentro de la empresa que tenemos con Guille hemos organizado una especie de nomenclatura y framework como para poder construir esos prompts un poco con alguna forma adecuada para que estas herramientas puedan ser utilizadas con una mayor capacidad de respuesta. Y eso se basa en la sigla de nuestra empresa, CRIA, donde uno le tiene que brindar en el prompt no solamente lo que uno quiere y necesita, sino darle un contexto, decirle a estas herramientas desde qué lugar uno quiere que le respondan, con qué perfil,
darle unas instrucciones claras de lo que uno necesita y a su vez darle ajustes. Esos ajustes pueden ser el tono que uno quiere, la respuesta, en el caso de que yo esté pidiendo una presentación, los colores, la tipografía, darle ejemplos sobre todo. Bueno, eso enriquece muchísimo cualquier respuesta que uno pueda tener. Evidentemente, eh, si, uno, eh, si uno puede recitar si uno puede solicitar para alguna empresa particular, alguna, dándole, por ejemplo, nosotros en algún momento hicimos para una empresa italiana que buscaba distribuidor en Argentina, un ejemplo. Uno le puede pedir directamente, che, dame distribuidor en Argentina, pero quizás si uno le da contexto, puede llegar a tener una respuesta, no es que puede llegar, va a tener indudablemente una respuesta mucho más adecuada la tarea específica que uno abarca. Yo no sé, Guille, después durante la diplomatura le vamos a compartir una especie, me imagino, una especie de ese Sí, código que nosotros tenemos y esas herramientas como para poder que cada uno pueda frontear un poco más adecuadamente bajo ese criterio, ¿no? ni hablar, es uno de los primeros ejercicios que se hace en la diplomatura, justamente este entrenamiento de cómo saber pedir, que fíjate que dar contexto, rol, instrucciones, ajustes, no solo aplica a la IA o a un asistente de IA, aplica a la vida misma, ¿no? O sea, viene una persona acá y le tengo que pedir algo y yo por lo menos le tengo que decir el contexto de por qué se lo estoy pidiendo, qué está pasando, dónde viene, lo que le estoy pidiendo, cómo quiero que me responda, cómo me gusta, darle ejemplos, decirle instrucciones claras. Digamos, son todas cosas que aplican a la vida en general, digamos. En ese sentido, hay técnicas para profundizar en eso y también hay herramientas que te ayudan a hacerte preguntas, digamos, en el cual hasta que no le dé el contexto, el rol, la instrucción y los ajustes, no te va a dejar hacer preguntas y te va a devolver el prompt que deberías copiar y pegar en la IA que más te guste, ¿no es cierto? Eso siempre aplica, por ejemplo, que hay veces que si uno no conoce, es mejor, como decís vos, preguntarle a la IA qué necesita, o sea, tratar de hacerme preguntas para encontrar un prompt y no escribirme un prompt para tal cosa, ¿no? Eh, Requiere ese diálogo de ida y vuelta. Por eso es tan importante lo que hablamos antes de las capacidades blandas que uno va a ver que entrenar, porque más allá de todo hay mucha gente que en sus profesiones, todos por ahí charlamos en mayor o menor medida, interaccionamos con otras personas en nuestro trabajo y en nuestra cotidianidad, pero hay mucha gente que por su especialización no, no ha abordado mucho el tema de la comunicación y esto que dice acá, saber qué quiero realmente y poder expresarlo y comunicarlo de manera adecuada. Bueno, David, si te parece bien, tomo la posta un segundo, un segundo no, lo que Sí, resta, dale, digamos, de la charla, comparto yo, si te parece bien, dale, yo ahí dejo de compartir. y vamos a continuar. Les doy un poco de contexto de cómo sigue esto. Yo ahora voy a compartir cómo está impactando en diferentes rubros. Voy a compartir ejemplos concretos de cómo se está usando a nivel general y voy a abrir herramientas. Estuve haciendo varias encuestas mientras iba hablando David, relevando un poco el uso de herramientas, así que me sirve también para profundizar más en algunas que en otras. Mostrar rápido, ¿ok? Algunos pequeños tips, no vamos a llegar, obviamente tenemos solamente una hora, pero vamos a poder dar un pantallazo sobre muchos ejemplos de cosas que se podrían hacer en diferentes herramientas, ¿ok? Y dejamos un espacio al final para poder sacarnos dudas y volver a repasar de la diplomatura lo que corresponda. Acá me confirman que están viendo. ¿Estamos bien? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, esto es un informe de OpenAI con sus más de 900 millones de usuarios. Esto fue ya en diciembre, digamos, pero bueno, es muy visual. A mí me gusta compartir esto porque es visual y representativo de muchas ideas que te empieza a abrir la posibilidad de uso de asistentes de IA en diferentes ocasiones. Con los 900 millones de usuarios, OpenAI dijo, bueno, estos 900 millones de usuarios lo usan de esta manera. 10% lo usa para aprendizaje, para aprender temas, básicamente para
la IA te va a decir las cosas de la manera que vos te guste entenderlas, las veces que sea necesaria, 24/7. Particularmente no recomiendo ChatGPT para aprender, creo que Notebook LM, que por suerte muchos conocían, me sorprendió y me parece muy bien porque es una herramienta tremenda, es mucho más, digamos, recomendada para lo que es el aprendizaje. Pero bueno, un 10% lo usa para el aprendizaje, un 8,5% lo usa para consejos prácticos, o sea, para consejos sobre temas que uno no sabe, no maneja, que siempre y cuando no deleguemos nuestras decisiones 100% en eso, me parece fantástico que uno utilice la IA bien prompteada, comentándole bien, entendiendo que tiene sus sesgos, entendiendo que no necesariamente está entrenada para lo que le estoy pidiendo. Esto es muy importante. Si le estoy pidiendo algo de medicina, no necesariamente ChatGPT está entrenado para hacer un modelo que responda bien en medicina. Ahora bien, hay otras IAs, hay otros modelos de IAs, que en la diplomatura también lo vamos a ver, que están entrenados y se puede medir qué también responden en cuestiones de medicina, en cuestiones de matemática, en cuestiones de lo que te guste, digamos, las tareas que te gusten, los modelos performan mejores que otros. Por eso esto de la IA me respondió esto, la IA me respondió aquello, ¿viste? ¿Qué IA te respondió eso? Porque son diferentes, tienen diferentes entrenamientos, diferentes sesgos, diferentes objetivos, diferentes personalidades. O sea, de alguna manera, entre comillas, pongo personalidades. Todos sabemos que ChatGPT te responde de una manera que te trata de dar la razón, viste que es como demasiado condescendiente, demasiado muchas veces, y después por ahí vas y hablas con Grok y es más picante, te dice las cosas directo, y después Gemini es muy buena haciendo imágenes, y quizá Claude no genera imágenes, pero Claude te genera unos reportes tremendos y unos informes tremendos y trabaja bien con, qué sé yo, con Words y PDFs y quizá ChatGPT no tanto. Pero, bueno, todo eso va mutando semana a semana. Hay forma de ir midiendo eso eh, en ciertos benchmarks que también se ven durante la diplomatura. Eh, pero bueno, no deja de ser importante usarla como consultor. Y hay que saber aprovechar un consultor, ¿ok? ¿Cuánta gente conocemos que no sabe, digamos, por más que tengan a Einstein al lado, no lo saben aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, por eso insistimos, perdón que somos muy insistentes con David, pero insistimos en la habilidad de saber pedir, saber delegar. Pensemos en esas, no solamente en esas personas que no aprovechan que tienen a Einstein al lado, en esas personas que no aprovechan que quizás, imagínate que le dan un equipo de 35 personas que trabajen para alguien que conocen. Y ya saben que esa persona, por más que le pongan a 35 personas a trabajar para él o para ella, no va a crecer nunca, porque no sabe pedir, no sabe delegar, no sabe construir equipo. Y bueno, hoy la tendencia es que logremos incorporar ese hábito de saber delegar, saber separar y desglosar las tareas, saber comunicarlo, saber armar equipos que serían equipos de agentes en muchos casos, y también incorporar la habilidad de cómo hacer para que las tareas que yo hago, identificar dónde sí y dónde no. Bueno, insisto porque me parece que quizá de esta charla, quien quizá no, en esta ocasión no siga la diplomatura, está bueno que le quede ese concepto, por lo menos. Y después sí, por supuesto, en la diplomatura, incorporar el hábito, sí. O sea, lo que nos vamos a tratar de hacer en los 18 encuentros es que prueben, que usen, que se rompan esa barrera inicial de entrada a una nueva tecnología, ¿no? Si bien veo que acá muchos utilizan la IA, ahora vamos a ver algunos tips y cosas que, por ejemplo, no pregunté, pero les pregunto acá rápido, si me pueden responder en el chat, si hay alguno de todos los que respondió que usa la función de proyectos, por ejemplo. La función de proyectos y ahí decime, David, vos, si podés, si hay alguno que responde, que yo no estoy viendo el chat. Estás muteado, David. A ver si. Ahí está, ahí accedí al chat. No, no, no. Sí, bueno, algunos sí. Bueno, la función de proyectos, tanto en ChatGPT como las gemas de Gemini, gems de Gemini o lo que es el proyecto de Claude, es una función muy menospreciada, muy subestimada y muy, pero muy
productiva a la hora de trabajar con IA. Entonces, son cosas que vamos a ir viendo. Hoy también vamos a dar un vistazo a eso. Otra gente lo usa para salud, que arme la rutina de gimnasio, le arme la rutina personalizada de nutrición, ideación creativa, lo que es la parte del desbloqueo creativo, el síndrome de la hoja en blanco, digamos, de alguna manera ya no está más. Tenemos un borrador para lo que sea que querramos hacer, después uno le da su propia impronta y ese borrador será genérico si le pedí algo genérico y será un poco más específico si le pedí algo específico, pero obviamente después le va dando su impronta. Información específica cuando sí necesito algo en concreto, como hacemos con Google, eso sí sería algo similar si quieres decir a Google. Edición de texto, informes, la generación, digamos, la redacción y traducción de textos, no solamente de un lenguaje a otro, digamos, de una persona a otra que tiene diferentes formas de ver la vida, también es muy buena para justamente redactar, y ya muchos de acá lo conocerán, el mensaje que yo quiero transmitir en base a la persona que lo va a leer. Que quizá es mi jefe que no tiene tiempo y se lo tengo que resumir en 7 oraciones, que quizá es la persona, no sé, que ve la vida en un aspecto mucho más social que yo y yo soy ingeniero. Capaz que, bueno, eso es una utilidad muy buena para justamente que el mensaje llegue como tiene que llegar. Obviamente lo que es la edición de texto, los informes, que cada vez vi que pocos pusieron Claude. O sea, me sorprendió que muchos pusieron ChatGPT y Notebook LM y muy pocos pusieron Claude. Y no me quiero casar con ninguna IA, porque esto cambia todo el tiempo, pero los últimos 6 meses, Claude viene ganando en lo que es el nivel de performance, particularmente de los informes que logra, del trabajo que se puede, digamos, simplificar en aspectos legales, en aspectos de contables, en aspectos, lo que tiene que ver con las conciliaciones bancarias, con informes y reportes complejos. Digamos, ya no es lo mismo que hace 7 meses atrás, que le pedíamos un reporte y, mirá qué lindo, pero se equivocó en 5 cosas. Ya eso, insisto, quien lo probó hace 7 meses atrás y se llevó un fiasco, le recomiendo que haga la misma prueba en Claude hoy. Es muy probable que ya hoy no tenga errores, dependiendo de lo que le estoy pidiendo. Por supuesto, si le pido un reporte de 500 páginas y 500 archivos al mismo tiempo, claramente todavía tiene límites, tiene un contexto que procesa, pero es sorprendente la calidad de los reportes que está generando. Nada, lo dejo acá en la mesa para que después lo sigan personalmente cada uno probando. Escritura personal, traducción, resúmenes, por supuesto, codificación, ya lo dijimos, en enero de 2026 se logró tal nivel en desarrollo, particularmente con Cloud Code o con Codex de ChatGPT, que no tiene sentido seguir desarrollando manualmente, y hay que decirlo con esas letras, ¿eh? Em, Cálculo matemático, la generación, digamos, de imágenes, de videos, gente que simplemente lo usa para sentirse acompañado, para saludar, para charlar, y gente que lo usa como psicólogo, por ejemplo, no recomendado, particularmente ChatGPT, que no está entrenado para eso y que te da la razón. No está recomendado tampoco utilizarlo con esos fines. Pero bueno, esto te da un despliegue inicial, quizá, de muchos usos, como lo está usando el común de la gente, ¿no? Ahora, en la diplomatura no nos vamos a ver estos ejemplos, pero vamos a profundizar sobre ese puntito rojo que David mostró, que era muy bajo el porcentaje de la población que verdaderamente está aprovechando el potencial que tiene la herramienta. Y fíjense, quiero que entendamos una cosa de la magnitud de lo que estamos viviendo, de la revolución que estamos viviendo, que en 2022, cuando sale ChatGPT 3.5, que fue la que se popularizó, que alcanzó 100 millones de usuarios nada más en 2 meses, una locura, o sea, para que se den idea, Instagram tardó 17 meses en lograr 100 millones de usuarios, ChatGPT lo logró en solamente 2 meses. Hay un indicador que mide que vos le podías pedir tareas que a vos usualmente te llevan 15 minutos y lo hacía bien. ¿Ok? Eso fue en 2022. Bueno, el indicador muestra que cada 7 meses se está duplicando la inteligencia. Y esto se viene manteniendo y no me canso de escuchar, en realidad me canso de escuchar personas que dicen, listo, ya llegamos a un límite, y la exponencialidad continúa.
se duplican la inteligencia de los modelos cada 7 meses. Y fíjense que alcanzamos con Claude, particularmente en enero de este año, estos ni siquiera son los últimos modelos. Claude ya tiene el modelo Opus 4.8 y el modelo Mythos, que ya vamos a hablar sobre eso, eh, que performan mucho más, que esta forma de medirlo quedó obsoleta. O sea, no se puede medir bajo estos mismos parámetros que se medían los otros modelos. Entonces se le pueden pedir hoy cosas que te llevan más de 12 horas en un solo prompt, en una tarea le puedo pedir y responde bien cosas que te llevan en promedio aproximadamente 12 horas, ¿no? Todos estos indicadores, por supuesto, tienen sus errores, sus sesgos, no son exhaustivos, pero sí sirven para entender dónde estamos parados en un momento donde hay una niebla, en un momento donde nadie es gurú, en un momento donde eh, no sabemos si detrás de la niebla hay una pared o una utopía. Bueno, todos estos indicadores sirven para entender cómo está creciendo esto. Y por eso es que en el G7 y en la encíclica papal están incluidos todos, Darío Amodei, CEO de Anthropic, digamos, él mismo levantando la mano, diciendo de los riesgos de esto, porque no vamos a profundizar, pero técnicamente también hay un gran tema, que es que por detrás estos modelos no son 100% trazables, es decir, no sabemos al 100%, son en algún punto una caja negra. Y es una locura los resultados que obtenemos sin poder del todo hacer el camino inverso de por qué me respondió lo que me respondió. ¿Ok? Hay algunos avances, de hecho, particularmente ayer justo hubo uno muy interesante de Claude, donde detectan que la IA, que ellos mismos eh, digamos, están estudiando para justamente para entender bien qué botón rojo tienen, cómo hacer lo que es la interpretabilidad del modelo, qué acciones tienen para que sean más seguros, detectan que la IA misma creó una especie de dentro del algoritmo una especie de espacio de cerebro que razona antes de responderte. ¿Ok? Y eso no fue creado por un algoritmo, por una programación, fue creado por la misma IA y lo detectaron meses después de que están usando el modelo. ¿Ok? Lo cual es un gran avance en la seguridad de los modelos, porque de alguna manera hay un control un poquitito mejor. Pero esto pasó ayer y todas las noticias son de esa magnitud y semanales, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿y por qué menciono Claude? Eh, Porque los últimos 6 meses viene siendo el modelo de frontera, porque viene revolucionando software legales y finanzas, porque sacó una interfaz que se llama Cloud Cowork, quienes pagan la suscripción de Cloud pueden descargarse una aplicación de escritorio que te ofrece Cloud Cowork y Cloud Code, y Cloud Cowork tiene acceso a tu ordenador, puede entrar en tus carpetas. Puedes crear archivos en tu carpeta, le puedes pedir que te instale el driver de la impresora que te va a andar, le puedes pedir que te genere un sistema dentro de tu computadora, porque para los que no somos programadores, es muy difícil entender cuál es la ventaja de que una IA tenga acceso a tu ordenador. Pero bueno, la ventaja principal es que vos básicamente tenés la capacidad de crear archivos. Y si tenés la capacidad de crear archivos dentro de tu ordenador, tenés la capacidad de crear sistemas, porque los sistemas son un conjunto de archivos. ¿Ok? Entonces vos podés crear sistemas dentro de tu compu e inclusive le puedes dar acceso, como vamos a hablar también, a tu WhatsApp, a tu correo electrónico, a tu tarjeta de crédito en muchos casos. Depende de cada uno y el nivel de riesgo y de seguridad que quiere asumir en muchas cosas. Pero hoy claramente la industria se dio cuenta que ya no solamente estaba la IA, el boom en que sea un chat y que te responda, sino que tome acciones, que sea un agente, es decir, que tenga capacidad de entrar a Google, completar un formulario, de entrar a WhatsApp, digamos, funcionar como agente. Claude toda la semana está sacando botoncitos nuevos, que son funcionalidades nuevas, que cada vez que sale uno de estos botoncitos cae una industria al 25% de sus acciones. Por ejemplo, Claude Design, cuando lo saca Claude hace 3 meses atrás, baja 25% las acciones de Canva, porque vos le puedes dar, por ejemplo, un logo de tu empresa o un flyer o una estética, y en base a eso ya te arma todo lo que es el brief comunicacional, digamos,
la estructura de tu marca y puedes pedirle desde presentaciones con tu marca y con tu impronta, hasta logos, hasta posts de Instagram, lo que sea, respetando tu estética, ¿no? Cloud Security, que le das un código de tu sistema y te hace una auditoría de código. Cloud Finance, que es especialista en finanzas. Cloud Pequeñas Empresas, bueno, son todas diferentes funcionalidades que te ofrece la misma plataforma. Hay mitos que no quiero dejar de mencionarlo, porque es muy importante hablar de mitos. Este modelo salió en marzo y ya en marzo performaba 20% mejor en muchos aspectos que cualquier otro modelo que existía conocido a la fecha. Y no lo sacaron al mercado porque era demasiado peligroso. ¿Por qué era demasiado peligroso? Porque logró hackear sistemas como Firefox, que son muy seguros, eh, lo logró hackear encontrando fallas que estaban hace 27 años ahí y que ningún hacker detectó, ningún hacker humano detectó, y ni siquiera está entrenado para eso. O sea, Mythos es un modelo que no está entrenada específicamente para la ciberseguridad y aún así logró encontrar la forma de hackear sistemas tan seguros como Firefox, ¿no? Entonces, cuando pasa eso en marzo, lo que sucede en la industria es que no lo sacan por temores, arman un montón de guardarrails de seguridad, sacan ese modelo el 6 de junio, creo que fue, que sacan el modelo llamándolo Fable, que es una versión de Mitos, un poco con estos guardarrails de seguridad. Y a los 3 días de que están usándolo y todo el mundo está como loco entendiendo el potencial y lo bueno que es, el gobierno de Estados Unidos dice, tienen 90 minutos para pagarlo. Le dice a Anthropic, el gobierno de Estados Unidos, tienen 90 minutos para pagar este modelo. Tuvieron que apagar el modelo, le prohibieron que le den el modelo a cualquier persona no estadounidense, por lo tanto, dentro del mismo Anthropic no tienen la capacidad de distinguir entre sus empleados estadounidenses y no, entonces tuvieron que sacar el acceso para todos. Y lo que hizo Anthropic salió hace poco, hace 4 días atrás, vuelve a sacar el modelo Fable con otros guardarrails ya aprobado por el gobierno. Esto de aprobar y no aprobar por el gobierno empieza a ser una práctica hace muy poco, lo cual empieza a tener un montón de impactos geopolíticos también. En el sentido de, es una herramienta, es un recurso más de cada nación. Eh, Trump tampoco dejó que salga el modelo 5.6 de ChatGPT. Eh, Esto también pasó hace poco. Empiezan a ver cómo estas regulaciones, y está bienvenido que así sea, obviamente, en el caso que estén pensando en el, en el bien de la humanidad, es muy necesario. Sin embargo, cada vez más hay unas tendencias a que, bueno, ok, ¿qué pasa si un país tiene más inteligencia que otro? ¿No? ¿Qué pasa si deciden cortar el chorro y, y uno adecúa su estructura, adecúa un montón de cosas a la productividad que te puede generar este tipo de herramientas? Y de repente te cortan la canilla, porque la mayoría de estos modelos son de Estados Unidos y de China. Ni siquiera te nombro Europa, pues son carísimos. Es carísimo hacer un Large Language Model. Entonces, hay en total en el mundo 200. Y la mayoría están en China y en Estados Unidos. Entonces, nada, son cosas que obviamente me estoy yendo del tema, perdón, pero me parece que también es contexto de lo que estamos viviendo, es muy importante. No sé si David, interrumpime vos, porque sé que. No, 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 era para sumar a lo que vos decís. O sea, evidentemente estos modelos, una, concretamente en la diplomatura, todos los modelos que ya están dando vuelta nos bastan y nos sobran para un montón de tareas que realizamos. Estos modelos de frontera que creo que van a ser los primeros de muchos, que incluso más allá de los guardarrieles, las cuestiones geopolíticas y todo, ya tienen una capacidad tal que los la empiezan a limitar al público en general y va a haber que tenerlo en cuenta, como vos bien mencionás, sobre todo por si uno se acostumbra a utilizar esta herramienta y no va a depender de uno cómo se la restrinjan. Es algo que vamos a tener que ir aprendiendo también entre todos, pero por eso es tan válido esta diplomatura en el sentido que también nos va a enseñar a utilizar los modelos adecuados para las tareas adecuadas o al menos poder Exactamente. aprender de no se necesita ni una Ferrari ni un Einstein para preguntarle una cosa básica.
E incluso a Exactamente. veces la respuesta puede ser contraproducente. Exactamente, y la gestión de los tokens, básicamente también. Los tokens son los créditos de los modelos, básicamente, y es un tema que cada empresa también está empezando a considerar, inclusive tener un departamento de gestión de tokens el año que viene, quizá en muchas empresas sea algo normal esto, de cómo se gestionan estos créditos en toda la empresa de IA. Y tema costos de IA no me quiero meter ahora, pero también es un tema. Son todas cuestiones a considerar que hoy es más barata que nunca. O sea, hoy es el momento de usarla, de, de- de pagar esa suscripción que estás dudando, ese 60% de la gente que no paga. Es el momento más barato de la historia para utilizar la IA. No sabemos si va a mantenerse esa tendencia, que, a ver, se viene manteniendo una tendencia de que se abaratan los costos. Hoy el modelo de Gemini, el último modelo de Gemini, es 100 veces menos costoso que el modelo de ese modelo el año pasado. O sea, hay una tendencia a bajar los costos, pero también hay una gran financiación de estos modelos. Por ejemplo, en la licencia de Claude de $20, si alguien la usa a tope, lo usa, lo usa todo lo que da, en realidad está gastando $700 para la empresa. ¿Ok? Entonces, hay $680 financiados, en el sentido de estas empresas que ponen capital para que crezca. Es muy raro que alguien use todos los tokens, ¿ok? Es muy raro, en su mayoría, obviamente, no es así el caso, pero bueno, quiero que también sepan que es el momento eh, por lo que vale una suscripción de $20, hoy está regalado, y en el futuro, cuando ya terminen de encontrar ciertas funcionalidades, no sé, puede que siga o puede que no, puede que de repente valga $1000 una suscripción porque verdaderamente hace cosas increíbles. Y bueno, en ese momento veremos cómo se reconfiguran las cosas. Siempre van a existir también, como dice David, no se necesitan una Ferrari para muchas tareas, siempre van a existir los modelos open source, siempre van a existir los modelos, digamos, que yo me los puedo descargar y los tengo local, de hecho es más seguro porque mi información no viaja a servidores. Todas estas cosas se ve también en la diplomatura porque dependiendo de lo que uno tiene que hacer, quizá con un modelo que corre directamente, hay modelos que corren en tu celular, o sea, te lo descargas y el modelo está corriendo en tu celular y no está conectado a ningún otro servidor, y son bastante buenos para ciertas tareas, ¿no? Entonces es un poco identificar qué es lo que te conviene. No me quiero ir de tema. Sí, lo fuimos mencionando. Esto es un informe también de Anthropic de dónde está impactando más y dónde menos. Realmente hay una gran tendencia a que todas las tareas, esas tareas que se pueden hacer 100% remoto, esas tareas que yo puedo hacer a través de hablar por teléfono, por celular o por una reunión o desde la computadora de mi casa, hay una tendencia contundente a que se puede automatizar en gran porcentaje. En su mayoría no es casi siempre al 100%, pero fíjense que las tareas de gestión, negocios y finanzas, computación y matemáticas, arquitectura e ingeniería, legales, arte y medios y oficina y administración, según este informe que recomiendo que lo lean porque está bueno como está hecho, eh, dice, bueno, che, más del 80% de todos esos rubros que mencioné, de las tareas de todos esos rubros que mencioné, ya se puede hoy con la IA, de alguna manera hacer esas tareas. Y en rojo el potencial, porque en rojo es como se está esto ya es de marzo de este año, debe haber crecido un poco, pero en rojo es cómo se está usando, o sea, todavía queda mucho potencial de expansión. Y fíjense que hay un montón de otras tareas que no afecta tanto la IA generativa, ¿ok? Lo que es construcción, agricultura, cuidado personal, mantenimiento de áreas, alimentos y servicios. No requiere de tareas lingüísticas que se pueden hacer de manera remota o requieren de otras habilidades, ¿no? De otro tipo de tareas no lingüísticas, de otro tipo de tareas que no son automatizables con inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es probable que suceda? Es probable que haya una gran reconfiguración en base a esta categoría de tareas, ¿no es cierto? Una gran reconfiguración de que en todos los roles todos tenemos una parte administrativa burocrática, una parte de gestión, no importa lo que hagamos, y que en eso haya un gran porcentaje de impacto en la profesión que cada uno le toque. Eh, no quiero dejar de mencionar este bichito, que se llama OpenClaw, que fue uno de los precursores de que hoy básicamente todos los modelos de IA estén sacando su propia versión que le dé acceso a tu computadora a una IA. Eh,
OpenClaw es una empresa de una sola persona que en 3 meses desarrolló un sistema que básicamente es un sistema de código abierto, es decir, que se puede descargar y que es el segundo enlace más descargado de la historia. El primero es Linux, ¿ok? El segundo código más descargado de la historia, el primero es Linux. Eh, y esto pasó este año, que se popularizó muy fuerte porque, claro, la gente empezó a descargarse este sistema que básicamente le da a la IA que vos elijas acceso a tu compu, ¿ok? Y al tener acceso a tu compu también tenía acceso a tus mails, a tu WhatsApp, a tu correo, a tu tarjeta de crédito. Obviamente es re poco seguro, por eso recomiendo más utilizar herramientas como Claude, etcétera, que sacaron su propia versión de esto un poco más seguro, pero no dejó de ser quien marcó la tendencia de lo que sigue, de los agentes. ¿Ok? Quiero dejar esta palabra dando vueltas, los agentes es algo muy importante. Así que bueno, muchos mencionaron ChatGPT, quiero que lleguemos a ver algo del proyecto de GPT. Notebook LM, varios lo usaron, así que hoy no lo vamos a llegar a ver. Y Claude quiero mostrar algunos casos particulares del potencial que tienen. Así que la dinámica de ahora va a ser que yo les comparto directamente, un segundito, les comparto pantalla acá de mi ChatGPT. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de algunas funcionalidades que quizá puedan o no conocer de ChatGPT. Algo muy importante es lo que es la personalización. Si van acá abajo y apretan en personalización, van a ver que tenemos la capacidad de decirle que sea más amable, menos amable, que saque los emojis. Le podemos dar como algunas instrucciones personalizadas para que, no sé, yo por ejemplo le digo, nunca me digas que sos una IA, ya lo sé. No me digas, decime que no estás seguro de la respuesta si no estás seguro de la respuesta. Bueno, todo eso disminuye un poco la capacidad, la probabilidad de alucinación. Bueno, diferentes cosas que uno puede configurar. Y algo muy interesante es que, por más que tengan la versión gratuita, los modelos tienen memoria, ¿ok? Se acuerdan de las conversaciones que tienen con vos, o de gran parte de esas conversaciones, o de alguna parte de esas conversaciones. Y fíjense que si ustedes apretan en más información, ¿ok? Te va a dar, no, en administrar, acá, administrar memoria, te va a decir un resumen de lo que sabe de vos. Y acá, en memorias guardadas, te va a decir todas las cosas que se fue acordando de diferentes conversaciones y ustedes las pueden borrar, porque quizá te puede pasar que justo lo agarró tu hija y lo usó para algo. Entonces está bueno que no piense que sos tu hija, sino que piense que sos vos. Y hay que considerar una cosa muy importante cada vez que estoy hablando con una IA. La IA, cuando te responde, tiene en cuenta tres cosas. ¿Ok? Por un lado, tiene en cuenta esta personalización que le diste. ¿Ok? Siempre va a tener en cuenta eso que vos le diste. En segundo lugar, tiene en cuenta la memoria que tiene de vos. ¿Ok? Que la tiene, que vos la podés borrar e incluso se puede exportar. Si van a Cloud, hay un botoncito que dice importar memoria de otro proveedor. Y básicamente van a poder importar la memoria de ChatGPT a Claude. O lo mismo al revés, o lo mismo con Gemini. ¿Ok? No es como cambiarse de psicólogo, que tardan un año hasta que te conocen. De alguna manera es un poco más rápido en ese sentido, ¿no? Es un chiste que suelo hacer. Em, Respecto a qué tiene en cuenta cada vez que te responde la IA. Por un lado, la personalización que le diste, por otro lado, la memoria que sabe de vos, y por otro lado, el contexto de la misma conversación. ¿Ok? No sé si les habrá pasado que, porque a veces, levante la mano o diga yo, quién tiene un chat que larguísimo, 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 que ya no podés llegar a la primera conversación porque es muy largo y que de alguna manera se olvidó, empezó a olvidarse de cosas que vos estuviste hablando al principio y que en algunos casos hasta es conveniente abrir una nueva conversación porque si no, se me fue para cualquier lado. Bueno, si alguna vez le pasó algo similar a alguien de los que está acá, es justamente porque la IA tiene en cuenta esas tres cosas: la memoria, las instrucciones personalizadas que le diste y el contexto de la conversación. Y eso es limitado, no es ilimitado. Eso tiene una capacidad. Por lo tanto, cuando ustedes tienen una
conversación larguísima que les gusta porque les sirve para algo particular, ustedes están usando mal la IA, porque tienen que hacer un proyecto. ¿Ok? No tienen que usar una conversación larga, sino que tienen que crear un proyecto que justamente es la principal diferencia que tiene con un chat. Tiene una memoria adicional, ¿ok? Las conversaciones que vos iniciás en un proyecto tienen la posibilidad no solamente de adjuntarle muchos PDFs, muchos archivos, que no lo tenés en una sola conversación, sino que tenés la posibilidad de que se vaya acordando de las otras conversaciones y tenés una memoria adicional. Además de la que sabe de vos, además de las instrucciones personalizadas, además del contexto de cada conversación, tiene una memoria adicional del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, yo creé un proyecto para todo, no sé, las propuestas que hacemos en CRIA, ¿no? Entonces, cuando vos entrás al proyecto, vos ves todas las charlas de ese proyecto y ya tiene contexto de las propuestas anteriores y este proyecto en particular lo configuré una sola vez. Yo sé que cada vez que le hablo acá o inicio una conversación acá, yo le mando un audio, de hecho desde el celular le mando un audio diciendo más o menos cuántos contenidos, cuántos módulos hay que hacer con tal cliente, algunas cuestiones específicas a considerar y me arma el informe no, la propuesta con la la estética y con digamos, con la estructura que a mí me gusta que tenga el informe, ¿no? La propuesta. Entonces, la diferencia que tiene un proyecto con un chat normal es que el proyecto tiene una memoria adicional y sirve para una tarea en específica. Yo cada vez que tengo que pedir este informe, abro este proyecto. Yo les voy a dar algunos casos. Fíjense que el proyecto tiene la parte de configuración del proyecto, donde yo acá le pongo las instrucciones, acá le pongo el buen prompt, ese que estuvo comentando David, lo hago una sola vez y ya para todas las conversaciones que abra, tiene esa instrucción y tiene las memorias de las conversaciones. Además le puedo dar fuentes, yo en este caso le di todas las propuestas que hasta ese entonces había hecho, ¿ok? Y contexto de cría, etcétera, y después tengo muchas conversaciones sobre lo mismo. Les doy ejemplos de proyectos, uno es para eso, otro para cuando estoy diseñando un sistema, ya sabe este proyecto que le voy a mandar un audio quizá de 30 minutos, me lo transcribe y me va a decir cómo modelar un sistema, ¿ok? Yo en esta conversación, por ejemplo, le di un audio muy largo, donde yo le cuento todo el contexto de lo que hay que hacer y básicamente me va a armar la estructura que necesito para después llevar a Claude cómo diseñar ese sistema, ¿no? O vamos a hacer otro ejemplo. Con mi pareja tenemos un WhatsApp de gastos, en el cual una vez por mes copio el WhatsApp, lo pego acá directamente en este chat y ya sabe que me tiene que volver un Excel como a mí me gusta, ¿ok? Con el formato que a mí me gusta, yo lo copio y me lo llevo al Excel madre que tengo. Entonces, fíjense que tengo diferentes proyectos para diferentes tareas específicas y eso de alguna manera te ayuda a sacarle más provecho a la IA, a una sola vez configurar un prompt bien configurado y tener ciertas tareas, ciertos roles, ciertas cabezas que ya saben lo que tienen que hacer cuando estoy hablando con ellos. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera? Anímense a escribir por el chat o interrúmpanme. Acá vi Si me varios. permitís agregar, Guille, mostrarle Sí, cómo, o sea, está muy bien lo que dijiste de los proyectos, que es justamente para tareas rutinarias. Entonces, si uno ya tiene, porque generalmente a veces uno comienza con una conversación, pero si uno quiere que esa conversación se repita, ahí en cualquier conversación uno la puede transformar en un proyecto o agregar en un proyecto determinado. fíjense que tengo este. No sé, le pregunté cuándo nació el offside, después de tantas cosas del mundial. Fíjense, yo podría acá los tres puntitos, mover al proyecto, O crear un proyecto arriba. creo un proyecto nuevo y esa conversación larga que tengo ya la uso como contexto de este proyecto. Esto es algo muy poco conocido, muy subestimado y realmente tiene muchos resultados. Por ejemplo, vos vas a una empresa y el área de recursos humanos, capaz son cuatro personas que buscan perfiles, todos hacen el mismo tipo de informe, creas un proyecto, el proyecto se puede compartir, eso también es muy importante. O puedes compartir un proyecto con una persona y fíjense que este proyecto que está acá, que les contaba antes de las propuestas, tiene el botoncito compartir y
dice quiénes pueden editar, quiénes pueden interactuar con este proyecto, y esto es muy útil para cuando vos querés unificar criterios, informes, estandarizar ciertos procesos en equipo, ¿no? Un último comentario que quiero hacer de ChatGPT es el tema de los modelos. A veces uno no le presta atención. Es muy importante que si estoy pidiéndole una tarea sencilla o de simplemente de- de que mejore la forma de escribir o algo de redacción, con la instantánea sobra. Es el que te responde rápido. Ese está muy bien. Ahora, cuando le estoy pidiendo algo complejo, por lo general setéenlo en alta. Esto es muy importante. Va a tardar un poco más en responderte. Va a tardar 2 o 3 minutos. Son los modelos razonadores, pero te va a responder mejor, se va a equivocar mucho menos en cuestiones matemáticas, digamos, va a tener mejores resultados, como nosotros mismos, cuando nos tomamos un ratito antes de responder una pregunta y la pensás un ratito, bueno, pero podemos asociar un poco a eso también. Después, un poco de los modelos que también son desconocidos son los tres, cuando uno pone en el más y pone el investigar a fondo, esto lo tienen todos los modelos, lo tiene Gemini, lo tiene ChatGPT, Claude. ¿Esto cuándo es útil? Y fíjense que tiene una cantidad, creo que en la paga lo puedo usar 40 veces en el mes, creo que la gratuita te dan 10 veces por mes. Tarda como 20 minutos en responderte, pero es muy bueno para el proceso de justamente de investigación de algo que no sabes nada o de que hay que hacer una comparativa de mercado, que hay que conseguir proveedores, que hay que encontrar cómo es la cultura de una empresa en la cual te están por contratar, querés investigar sobre una persona, querés investigar sobre un mercado, un análisis de precios de mercado. Bueno, es muy bueno. Habitualmente eso nos llevaría a nosotros a horas y horas de googlear. Bueno, eso simula justamente el horas y horas de Bular. Entra a una fuente, encuentra una cosa, entra a otra, encuentra otra cosa, te dice qué fuentes visitó, te cita todas las cosas con las fuentes de dónde lo sacó y lográs un informe, por lo general de 10 15 páginas, con un resultado que es muy diferente a los modelos que por defecto te pide ChatGPT. Entonces, no es lo mismo decirle, che, haceme un análisis de mercado de cuánto está cobrando un ingeniero industrial en Rosario, directamente acá, que decirle investigar a fondo acá y ponerle haceme este análisis. O sea, son dos modelos distintos. ChatGPT tiene muchos modelos adentro. Todos están compitiendo para ver quién gana lo que es la inteligencia artificial general, que es un solo modelo que haga todo. Hoy lo que estamos viendo es una simulación de que es una sola cosa, pero en verdad son muchos modelos que hay detrás. Si yo le estoy pidiendo una imagen, activa un modelo de imagen. Si yo le estoy pidiendo que busque en Internet, activa el modelo de buscar en Internet. Si le estoy pidiendo investigar a fondo, por lo general no lo pone porque es muy caro para ellos. Entonces también juegan con eso, digamos, de que si el usuario no lo sabe usar bien, va a tratar de responderte con la menor cantidad de consumo posible, ¿no? Entonces, eso también son algunas cuestiones bueno, se están estandarizando, digamos, esto empieza a pasar en todos. Hay una cosa que es muy interesante. ChatGPT nació para los no programadores y se está volviendo cada vez más un poco compleja, ¿no? En el sentido de que tiene cada vez más funcionalidades como códex, etcétera, que te permiten hacer cosas complejas como las que hace un programador. Y Claude es lo contrario. Claude nació para programadores, es un poco más difícil de entender, pero ahora está migrando a ser más apto para todo público. Digamos, es un poco para entender la esencia de cada una de estas herramientas, de cómo fue surgiendo y para dónde está yendo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que quiera escribir en el chat? Bien. Vamos a continuar. Les voy a mostrar un poco de Claude. Em, Fíjense que Si la te interfaz. parece, Guille, antes que empieces con Clo, Sí, para, no sé si no sería útil después dejar 10 minutos como para interactuar con las personas y que podamos que contestar preguntas sobre la diplomatura, qué intereses abarcan, ese tipo de cosas que pueden ser útiles para las personas como para poder llevarse una idea más me de parece alguna perfecto. consulta. Vamos a hacer no más de 10 minutos, un pantallazo muy rápido.
muchas de las funcionalidades son similares, ¿ok? Y también tenemos acá los modelos. Fíjense que Fable 5 sería lo que es esta versión de mitos que les conté, que tengo hasta el 12 de julio, te deja usarlo justamente para que la gente lo pruebe y entienda lo diferente que es en muchos aspectos. Es el más inteligente, entre comillas. Después, a medida que va bajando, tenés modelos menos inteligentes. Entonces, también está eso de lo que va pasando y que también en la diplomatura lo vamos viendo, que en base a las tendencias de lo que viene pasando con diferentes asistentes, hay diferentes tips, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales problemas de Claude? Que son muy buenas las respuestas, son en calidad superiores, pero que se te terminan los tokens rápido, por más que estés pagando. ¿Ok? Es un problema habitual. Fíjense que nosotros si vamos acá, voy a configuración y voy a la parte de uso, voy a ver que en la sesión actual, en este momento tengo 0% usado, si yo le escribo hola, empieza mi sesión actual, ¿ok? Desde el momento que abro cualquier chat, empieza mi sesión actual y voy a tener una capacidad, ¿ok? De 5 horas, una ventana de 5 horas para utilizar una cantidad de tokens. Yo le puedo pedir, quizá en estas 5 horas puedo generar un sistema increíble, enorme, pero no dejan de ser 6 7 interacciones con un modelo como el más alto, que obviamente consume más tokens, como por ejemplo el modelo de Fable o de Opus 4.8. Entonces, al tener esta complejidad, ¿qué suele pasar? Hoy, una forma muy utilizada, al menos la que uso yo también, Diego, muchas personas, es toda la parte de interacción que necesita mucho ida y vuelta, la parte del diseño de un sistema, toda la parte de planificación de algo que quiero hacer, la haces con ChatGPT, que no tiene esos límites, por ejemplo, y después vas a Claude cuando vas a ejecutar, digamos, algo. Toda la parte de planificación, toda la parte previa, no gastar los tokens del Claude. Después hay otros tips, por ejemplo, de que por lo general trabajamos de 8 a 5 de la tarde, entonces para tener 3 usos dentro de un mismo día, programás que a las 8 de la mañana a las 7 de la mañana le escriba hola a Claude. Entonces tenés una ventana de 7 a 12, otra de 12 a 5 y otra de 5 a 6. Capaz que puede usar 3 veces los tokens de Claude en un solo día. Son pequeñas cosas, tips que los que venimos por ahí siguiendo semana a semana esto, lo vamos detectando y lo vamos comunicando también en la misma diplomatura. Eh, pero voy a mostrar nada más, más allá de que tenemos muchos modelos, que este consume más tokens, este menos, pero responde mucho mejor. Quiero mostrar las principales diferencias. Y una de las principales diferencias es que Claude te permite tener Cloud Cowork, como ya les comenté, en tu ordenador, y tiene muy buenos conectores. Es decir, ya se conecta tanto con Gmail como con Calendar, con Drive, con diferentes conectores, y eso abre muchas posibilidades. Yo acá les quiero compartir, em, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá este complemento que te lo da Claude cuando tenés la versión de pago. Te puedes bajar un complemento, podés también meterlo dentro de Excel, ¿ok? Son diferentes herramientas que te ofrece la versión de pago. Y le digo, por ejemplo, vamos a hacer algo pago, encontrar la diplomatura en niña de UCEL y eh, inscribite. Niña aplicada al ejercicio profesional. Bien, entonces fíjense que este complemento, por ejemplo, te permite conectarte, digamos, se conecta te da un plan, te dice voy a entrar a Google, voy a entrar a Excel, voy a buscar esto. Básicamente toma control, ahora yo no estoy haciendo nada, toma control de tu navegador y empieza a hacer esto que le acabo de pedir, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, no sé, yo lo uso también en lo que tiene que ver eh, con lo que es no sé, agarro Instagram, digo, che, seguime a estas 40 personas que estuvieron en la diplomatura y bueno, que lo haga solo de alguna manera, abriendo mi Instagram. Tiene ciertas limitaciones, yo nada más lo muestro porque tiene mucho impacto, digamos, y va encontrando esto
eh, y tomando control de tu navegador. ¿Cómo hace esto? De una manera muy bruta. ¿Ok? Esto es una versión, por eso les digo que esto es el teléfono grande, el teléfono de tubo, porque lo que está haciendo acá, fíjense que acá te dice, che, entré a la página, saca una captura de la página, en base a esa captura dice, bueno, debe estar acá el botón, entro al botón, ¿ok? Todo esto lo está haciendo ahora mientras estamos hablando, se va dando cuenta, ¿ok? Ah, entré acá. Y consume muchos tokens, por supuesto, no es óptimo hacer esto, ¿no? Pero nada más le quiero mostrar esto porque lo voy a frenar, ya digamos, llegó a esta página después de encontrar varios links, él lo terminó encontrando, eh, lo freno acá, quiero mostrar eso, quiero mostrarles la magnitud de, por ejemplo, esas propuestas que yo en ChatGPT armo, yo después vengo acá, la copio y la pego en un proyecto que armé y directamente me da un PDF con la propuesta, con mi carita, con el logo, con todo, digamos, como está la Para que no, propuesta. no, no, no aparece vos solo como lindo, no solamente tu carita. Con la carita, con el logo, con la estructura del programa, con los clientes que tiene Cría, ¿ok? Entonces, la verdad que es algo que el alcance que tiene es mucho, es por ahí mucho mayor en muchas cosas de hoy que otras guías que hay. Eh, y también la posibilidad, por ejemplo, no sé, conectarte con Arca. Vos le podés, existen lo que se llaman los conectores MSP, que le digo, bueno, conectate con Arca, fíjate todos los meses el estado de IVA de mi cuenta. Esto en los estudios contables es una bomba. Venimos la semana pasada de ir a un estudio contable que nos pide que justamente le arme un informe a cada uno de los clientes entrando en Arca. Obviamente tiene cuestiones de seguridad, de que tiene las 80 contraseñas de 80 clientes, se la está dando la IA, temas que también profundizamos, cómo se trata, cómo se maneja eso, cuál es el riesgo que tenés con las versiones gratuitas, con las versiones de pago, con las versiones Enterprise, dónde están los acuerdos de confidencialidad, dónde no pueden tener los datos con lo que le está dando, ¿no? Pero bueno, y yo les quiero mostrar uno en particular que les da como una idea de también el alcance que tienen ciertos, vamos a poner acá, mi RIA, acá. Fíjense, yo tengo un Excel de la comunidad que es un Excel, de un formulario de gente que se anota a la comunidad y yo le armé un buen prompt, le digo, mira, te comparto este Excel, actúa como esto, quiero que me digas, que me des en un pantallazo que yo entienda los perfiles de la comunidad, ¿ok? Y me devuelve. Por eso digo que para reportes también es muy lindo. Me devuelve esto, ¿ok? Que no solo son unos gráficos hermosos y muy interpretables y que están bien, sino que es interactivo. Digamos, que es un HTML interactivo en el cual yo puedo, es como una landing, ¿no? Ver diferentes secciones que tiene cada una. Entonces, ¿qué recomiendo yo para aquel que no usó Claude? Hoy en particular, en puntual, ¿qué recomiendo? Tírenle uno de esos Excels complejos que tienen en la versión gratuita y díganle, che, hacemos un reporte con esto. No importa, pídanle el Golden, no importa, no lo pronteen bien. Pídanle un Golden y vean eso. ¿Ok? Y en base a eso, después se fijan, ok, puedo usarlo para más o no. Digamos, es un buen ejemplo inicial para empezar a probar este tipo de herramientas. Y bueno, esto recién empieza, ¿no es cierto? O sea, la principal ventaja también de este trayecto formativo de una diplomatura de 5 meses es que estás con gente en la misma sintonía que vos, de tu misma región, que estamos todos de alguna manera aprendiendo las cosas que salieron la semana pasada y la ventaja de estar con la curaduría de herramientas de lo que vaya pasando. Si en 3 meses Claude ya quedó obsoleto, claramente en la misma diplomatura vamos a estar, digamos, actualizando lo que va pasando, así como hoy, no sé, comenté lo que pasó con Claude ayer, ¿no es cierto? Con los modelos ayer, particularmente los 9 docentes que somos parte de esta formación, me encargué de que son personas que están al día, no son esos docentes que quizás hace 30 años que vienen haciendo lo mismo y van adaptando el contenido de acuerdo a lo que va pasando, sino que justamente arman el contenido en base a lo que pasó los últimos 2 meses, ¿no?
Eso me parece que también tiene mucho valor. Así que bueno, nos quedó corta la charla, por más que fue largo de 2 horas. Eh, Esto es un pantallazo, se van a ver muchas más herramientas, se van a ver en profundidad los proyectos, se van a ver en profundidad todas las funcionalidades de ChatGPT, de Claude, de Gemini, de las diferentes herramientas asistentes que se pueden utilizar, cómo usar las APIs de Claude, de Gemini, cómo integrarlas en los sistemas que tengo, digamos, y muchas otras cosas que se van a ver durante este trayecto formativo. Así que dejo así este espacio, anímense, ya se quedaron hasta acá, son las 9 menos 10, ya deben estar destapando la cerveza. Así que anímense acá a charlar, a abrir micrófono, cualquier duda, consulta sobre la diplomatura o sobre la misma charla que dimos hoy es bienvenido. Muchísimas gracias. Abran los micrófonos, abran los micrófonos. Bueno, yo de mi parte no tengo ninguna pregunta. Bien, Gracias, ahí Raúl. Mariel Alejandra levantó la mano. Y Nélida también. Vamos con Mariel. Dale, A perfecto. ver, ¿dónde está? Yo tampoco tengo ninguna duda. Más que nada me interesa porque como hago consultoría a empresas y asesoramiento, y hay como un cambio de paradigma en mi rol bastante importante. Si bien ya lo vengo usando, uso muchísimo cloud y me eficientizó mucho mis tiempos de trabajo, no necesitaba. Es como que ahora no lo puedo, no lo puedo, no me imagino sin cloud. Pero seguramente puedo hacer muchísimo más. Me interesa saber sobre automatizaciones. Tengo muchas empresas que son pymes y siguen trabajando, bueno, de manera muy manual. Si bien yo ya tengo una idea, pero bueno, seguramente me estoy perdiendo de algo más y puedo hacer mucho más de lo que ya sé. Entonces, bueno, mi idea es seguir aprendiendo. Más que nada para, bueno, para aportar en las empresas en las que trabajo y para. Obviamente, mi trabajo también es tiempo, entonces cuanto más eficiente sea, puedo trabajar con más empresas, obviamente. Entonces, es como que lo veo por ahí. Y aparte que, bueno, no me queda otra, o sea, hay que hacerlo sí o sí, porque ya también un poco mi rol compite con un montón de empresas que van y ofrecen IA a las organizaciones, si bien es bastante diferente lo que hago yo con lo que hace una consultora de inteligencia artificial. Le tuve que buscar la beta como para que sea complementario. Y hablar, Yami, Es a un ver, tema. pasa algo, me pasa a veces en una situación similar. La IA es o sea, la IA es una gran excusa, por lo general pasa, todos quieren IA, y es una gran excusa para acelerar la transformación digital de muchas pymes, digamos, porque muchas veces lo que necesitan no es IA, ¿no? Muchas veces, por más que vos pongas IA, no tienen datos. Muchas veces que vos, por más que pongas IA, no tienen procesos claros. Ujú. Muchas veces vos pongas IA, no hay personas involucradas. Son tres cosas necesarias, digamos y Sí, que un consultor todavía hay o sea, en muchos puestos pasa esto, sí, sí, tiene mucho para dar porque totalmente. es integral. Igualmente, el que es consultor en IA también necesita una persona que esté en la parte de procesos. Claro, claro, Entonces, es como si no conoces el negocio, no conoces los procesos, es medio complicado. tal cual, tal O cual. sea que como lo veo muy complementario, creo que ninguno es excluyente del otro, entonces como que ahí dije, ah, bueno, sí, no, todavía sigue estando el lugar para el consultor. En algunos lugares tenés que seguir siendo más tradicional porque es todo un cambio re importante, pero sí muchas empresas que han querido implementar IA les pasó que no lo pudieron hacer, ya sea por Claro, la tecnología que tenían, que era capaz muy antigua y no la podían llevar adelante con implementar inteligencia artificial, o sea que yo me quedé sorprendidísima, dije, ay, por Dios, no te lo puedo creer, pero bueno, sí, Buenísimo. es Nahuel, terrible. levantaste la mano. Sí, bueno, ahí escuchando a Yamila, sí, se me vieron un par de preguntas. Esta última que lo que te estaba hablando vos, me imaginaba, no sé, base de datos o data warehouse donde no pueden conectarse con MCP, los agentes y cosas así. Pero bueno,
puede haber el caso. Mi pregunta es, ya creo que escuché algo de N8N y automatizaciones, ¿se verá en el curso algún ejemplo como de punta a punta de una automatización de un caso de uso para una pyme o una empresa, algo así? 100%. De Que hecho, pueda por ahí bloquearnos mentalmente el miedo de encarar por esos lugares, porque si bien yo soy programador, pero no me enfoqué en esos lugares, bueno, por eso estoy acá, a ver, porque siempre se puede aprender más, así que bueno. es más, el objetivo del proyecto final es utilizar una herramienta como N8N con una automatización de punta a punta, que obviamente parte de una capacitación previa en esa herramienta que incorpore IA también. O sea, vos tenés un sistema, lo integrás a otro y en el medio que pase por inteligencia artificial generativa, sí o sí, para poder justamente automatizar un proceso con IA, ¿no? De eso se trata el proyecto, Nahuel. Ujú. ¿Alguno más que se anime a preguntar o aportar o a ver qué expectativa tienen sobre si tienen alguna duda sobre esta diplomatura, sobre el contexto y qué se pueden llevar? Bueno, si no hay dudas, sí les dejo entonces en claro que esto arranca el 29 de julio, las inscripciones ya están abiertas, están invitados también al 23 de julio ver los proyectos de la cohorte 2. Recuerdo que ya son más de 90 los alumnos que pasaron en dos ediciones de esta diplomatura, eh, y que el 23 de julio a las 6 de la tarde están invitados a participar de ver justamente qué tipo de proyectos pueden llegar a ser cuando empecemos. El 29 de la primera clase va a estar David Basset, justamente ampliando mucho más lo que hoy estuvimos viendo y introduciendo a todo este universo muy, muy interesante y muy necesario. Verdaderamente eh, lo veo como algo necesario. Estamos atravesando algo, un momento muy particular de la historia, del mundo, y que me parece un puntapié inicial fundamental para cualquier profesión y para también saber identificar. Yo siempre cierro las charlas con un consejo que doy en general, que es, bueno, si la inteligencia no nos hace humanos, si lo que nos hace humanos es otra cosa, bueno, hoy es momento más que nunca de pensar qué es lo que nos hace humanos y quizá profesionalmente hablando, qué es lo que nos hace humanos dentro de lo que hacemos, ¿no? En lo que yo hago en mi día a día, en mi profesión, qué es lo que me distingue de una compu, qué es lo que me distingue de una máquina y reforzar esas habilidades y por supuesto reforzarlas de la máquina, ¿no? Son dos consejos por separado. Por un lado, eh, que doy este ejemplo siempre, ¿no? Va a estar lleno de médicos reemplazados. ¿Y cuál es más probable que reemplacen? El que vos vas y no te mira a los ojos y no te dice cómo estás y te hace dos preguntas con muy poco contexto y te dice, tomá, te receto esto y te vas. O el doctor que te conoce, que tiene un vínculo con vos, con tu familia, que te comunica las cosas, que tiene un contexto de la situación, que hay un vínculo, que hay una relación, digamos, van a seguir estando, ¿no es cierto? Y muy, muy probablemente si ese médico se apalanca con IA para las cuestiones burocráticas, que claramente se puede eficientizar mucho más con ciertas herramientas, claramente ese rol, esa profesión va a seguir estando. Y bueno, lo mismo va a pasar con diferentes profesiones. Entonces, desde ese lugar, creo que, bueno, el objetivo de la diplomatura quedó bastante claro, que es incorporar ese hábito que de alguna manera el mundo nos va a obligar a que lo hagamos y no dejamos de ser los primeros, ¿eh? La verdad que es algo que no es que ya está pasando para que se queden un poco más tranquilos, sino que nosotros que estamos capacitando muchas empresas, están todos viendo qué hacen, están todos entendiendo cómo reconfigurar esto, vamos semana a semana viendo cuáles son las estrategias que están tomando en cada lugar, pero bueno, siempre está buenísimo hacerlo acompañados, hacerlo en una cosa presencial, no en un curso online despersonalizado, no en un curso online que está pensado quizá para que sea masivo Si y me permitís, agregando a esto que está diciendo, o sea, si bien el objetivo, si bien la diplomatura nos va a otorgar
a los que cursen un montón de conocimientos para nivelar, que quizás ustedes mismos, poniéndose sistemáticamente, lleguen a ese mismo nivel de conocimiento. No deja de ser interesante el hecho de conocer un montón de gente de la región y local, que después algún contacto podamos tener, si bien puede ser de profesiones diferentes, como para poder transitar este camino juntos. Y como dijo Guillermo, toda esta herramienta yo creo que a la larga nos va a devolver ese tiempo necesario para sumar a lo que creo que nos hace humano, que es la interacción entre humanos, entre tantas dimensiones, ¿no? Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y todas. Bueno, muchas gracias, chicos. Buen Y a fin de ganar el sábado. semana, muy bueno, Gracias. Guille Saludos. y David. Abrazos. Chao. Fuerza, hasta luego. Chao, chao. Gracias.